de Tobón, ni de Anijovic, no se hablaba de la evaluación formativa, ¿no? Yo terminé en el año 1996 la carrera, entonces creo que lo más moderno que conocíamos ahí, aparte de Bloom, era Piaget, ¿no? Que eran un poco los teóricos que veíamos, ¿no? Y en cambio, como nos dice la maestra ahora ya se habla de competencias, ¿no? Y entonces, cuando hablamos ya de competencias, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estructura, ¿no? ¿Cómo está estructurado nuestro currículum nacional? ¿Cuál es la estructura de nuestro currículum nacional, colegas? ¿Han revisado? ¿Hemos revisado nuestro currículum nacional? Yo creo que sí, colegas. Sí, por ahí por el micrófono no podemos, quizás podamos hacerlo por el chat de la sala. Nos dice la maestra por áreas, nos dice la maestra Rosario, y el maestro Waldo nos dice competencias, capacidades, estándar e indicadores. Ya. Eh, Indicadores. ¿En el currículum nacional hay indicadores? Desempeños. Desempeños. Desempeños, ¿sí? ¿No? Desempeños. Y todo esto apunta a qué, colegas? ¿Qué pretendemos lograr con todo esto? ¿O qué es lo que se pretende lograr? ¿Qué es lo que nos dicen que debemos lograr con toda esta implementación? ¿Para qué se hace todo esto? Bien. Buenas noches, y para formar criterios de evaluación. Perdón, te escuché muy bajito. Para formar criterios de evaluación. Ya, para formar criterios de evaluación, la maestra Carmen nos dice para lograr los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Waldo nos dice el aprendizaje integral del estudiante, ¿no? Alicia nos habla de los estándares de aprendizaje. Bien, entonces, muchas gracias a todos por participar. Y entonces, como bien ustedes lo han comentado, ¿no? Eh, la educación peruana, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Se basa en la corriente en la corriente pedagógica denominada constructivismo, ¿no? Y en el marco de esta corriente pedagógica denominada constructivismo, ¿no? De estas teorías actuales, el enfoque que se busca, ¿no? En la educación peruana el día de hoy es el enfoque, o se tiene o se trabaja, perdón, el enfoque por competencias, ¿no? Y en esa mirada, ¿no? De enfoque por competencias, lo que se busca, nos decían, es que el estudiante, al término de todo el tránsito que tiene en la educación básica, ¿no? Logre las competencias, es decir, que sea competente. Y para eso, en el marco de este enfoque por competencias, ¿no? Hablamos de un perfil del egreso. Hay un perfil del egreso. Te dice que ese estudiante, el estudiante, en el marco de este perfil del egreso, debe alcanzar al término de todo su tránsito por la educación básica regular,
debe alcanzar ese perfil del egreso y ese perfil del egreso está formado o está conformado, es una rueda que nos muestra, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes esa rueda que son de piecitas de rompecabezas? No, es un conjunto de 11 aprendizajes, ¿no? Cada aprendizaje está directamente o indirectamente relacionado con algún área curricular, ¿no? ¿Cuál es lo interesante entonces en el marco de esto? Que los aprendizajes o en el marco de esta búsqueda o de este alcanzar el perfil del egreso, ¿sí? Si bien es cierto, hablamos aún de áreas curriculares, ¿sí? No hablamos de cursos, no hablamos de materias, ¿no? Todo está organizado en torno a competencias. Que las competencias guarden relación con un área curricular, lo que antes decíamos cursos, está bien, genial, pero ahora cuando nosotros hablamos, ¿no? De este diseño curricular, tenemos que pensar siempre en las competencias, porque lo que se busca es que el estudiante desarrolle, vaya desarrollando las competencias, ¿no? Y entonces estas competencias, ¿cuántas competencias tenemos, colegas, en el currículum nacional? ¿Cuántas competencias son? ¿Cuántas competencias son, colegas? A ver, vamos a ver si tenemos alguna respuesta en el chat. Ajá, nos están diciendo, por ejemplo, que en el nivel inicial, Carmen, asumo que también la maestra Carmen y Sabina son del nivel inicial, nos dicen que en el nivel inicial son 14 competencias. Y nos dice la maestra Alicia Saavedra que son, nos dice, 31 competencias, ¿no? Entonces, haciendo el deslinde o la aclaración que en el nivel inicial se trabajan 14, solamente 14 competencias, en realidad, ¿no? En el currículum nacional son 31 competencias, ¿no? Son 31 competencias de las cuales, ¿no? Dos de esas 31 competencias son conocidas o son llamadas competencias transversales porque son precisamente, como se dice, transversales a todas las demás competencias, ¿no? Y estas competencias están alineadas directa o indirectamente con un con una área curricular. Y entonces, cuando nosotros hablamos de competencias, ¿no? También hablamos de capacidades, también hablamos de desempeños, también hablamos del estándar de aprendizaje. ¿Qué sabemos, no? ¿Qué sabemos, qué entendemos por competencia, colegas? ¿Qué entendemos por competencia? ¿A qué le llamamos competencia? A ver, vamos a ir explorando un poco algunas definiciones, ¿sí? De este término, Le competencia, da ¿no? en su celular, dirige hacia ahí y tiene que activar, tiene que salir así el micrófono, ¿no? Con una rayita roja que A ver, perdón,
Vamos a mutear ahí, un micrófono se activó. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de competencia, la palabra o el término competencia es un término que se viene o que se ha venido trabajando, ¿no?, o empleando desde muchísimos años atrás, ¿sí? Desde 1999 o en 1999, por ejemplo, este teórico Philippe, eh, es en francés, ¿no? Pernod debe ser, supongo, Pernod debe ser que se pronuncia, nos decía que una competencia es la capacidad de actuar eficazmente en una situación compleja, decía, apoyándose en conocimientos, pero sin limitarse a ellos. Nos resulta familiar esta definición, ¿no? Una competencia es la capacidad de actuar eficazmente en una situación compleja, apoyándose de conocimientos, pero sin limitarse a ellos. En el, en el 98, perdón, en el 2001, por ejemplo, ¿no? Le Botter nos dice al respecto de la competencia, ¿no? Nos dice que ser competente es saber actuar con pertinencia en un contexto determinado, movilizando y combinando de manera eficaz una variedad de recursos. ¿No? Miren, aquí nos dicen ya qué es ser competente, ¿no? Nos hará familiar, nos será conocidos, nos sonarán estos conceptos. Tobón, en el 2006, nos dice que la competencia es un proceso complejo de desempeño con idoneidad en determinado contexto con responsabilidad. Y miren, UNESCO nos hablaba en el 98 de que la competencia es la capacidad para responder a demandas complejas y realizar tareas diversas de forma adecuada. Miren, son algunas definiciones, ¿no? Algunas ideas o nociones de competencia, ¿no?, que se han venido trabajando años anteriores. Y entonces, ¿no?, Minedu, ¿no?, recoge muchos de estas definiciones, ¿no? Revisa mucho de esto, del trabajo de estos teóricos, y cuando sale el CENEP en el 2016, ¿no?, Minedu nos dice que la competencia es una facultad, ¿sí? Es una facultad que tienen las personas, o sea, que tiene una persona, yo como persona, ¿no?, de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Y agrega más, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Eso es lo que nos dice Minedu de la competencia. Es como define, entiende el término competencia, ¿no? Que es una facultad que vamos a tener las personas, ¿no? Y que donde nos dice básicamente que ante una situación problemática, ¿no?, o que ante alguna dificultad que se nos presente, y para resolverla nosotros vamos a hacer uso de todas las herramientas que tengamos a la mano, ¿sí? Aquí nos dicen de un conjunto de capacidades, pero también nos dicen que para solucionar o resolver ese problema, si bien es cierto, vamos a echar mano de todo lo que sabemos, conocemos, ¿sí? Nos dicen que lo vamos a hacer de una manera pertinente y además con sentido ético. Es decir, aquí ya nos están colocando
los valores, ¿no? Y entonces, ¿no? Nos dicen pues que para ser competente, ¿no? Yo tengo que ser capaz de movilizar las capacidades. ¿Y qué son las capacidades? O sea, me dicen, una competencia está formada, entonces, por varias capacidades. ¿Y qué nos dice de las capacidades, Minedu? Minedu nos dice que las capacidades son recursos, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros actuar de manera competente, que son recursos que nos van a permitir actuar de manera competente. Y entonces, ¿pero qué recursos son estos? Bueno, estos recursos pueden ser recursos cognitivos, si es que están basados en conocimientos, pueden ser recursos, ¿no? De destrezas, de habilidades, ¿no? Pueden ser, ¿no? Recursos de actitudes, ¿no? De la parte, pues, de eh, de la parte de compromiso, quizás, ¿sí? Entonces nos dicen que son recursos que nos van a permitir actuar de manera competente. Y miren ustedes ese gráfico que dice aquí, ¿no? En este gráfico nos dan a entender que son, ¿no? Que están articulados, que no están separados, o sea, que los conocimientos, las habilidades y las actitudes, cuando yo eche mano de todo eso cuando yo movilice esas capacidades, ¿no? Voy a movilizarlas en conjunto, no es que primero conocimiento, después habilidades y mañana actitudes, no, todo es, todo es esos conceptos, esa teoría se puede decir que yo manejo, que yo conozco, ¿no? Y entonces resulta, ¿no? Entonces resulta, pues, que a mí me dicen, ¿no? Que a mí me dicen que me vienen, me voy al mercado, ¿no? A hacer alguna compra y yo después de hacer la compra, ¿no? O yo cuando voy a hacer la compra, ¿no? X dinero tengo que pagar. ¿Qué conocimientos tendría yo que saber, ¿no? Para poder ir a comprar? Colegas, ¿qué conocimientos tendríamos que saber para poder ir a comprar? ¿Qué les enseñamos a los niños cuando hacemos la tiendita? ¿Para qué les enseñamos a los niños de primaria y de inicial el juego de la tiendita? ¿Para qué utilizamos esos billetes, esas moneditas? ¿Para qué, colegas? Perdón. Para que compren y para que vendan. Ya, pero ¿cuál es el propósito de hacer todo eso? Maestra, para Ellos hacer, puedan, ellos puedan familiarizarse con el dinero, saber los precios, el valor del dinero. Ya, había alguna persona más que estaba también interviniendo. Sí, sí, te sí, escucho. maestra, buenas noches. Conocer Buenas el valor noches. del dinero, el cambio del dinero, el vuelto que tiene que recibir. O sea, ¿Y, viene y qué lo que es las conocimientos? operaciones. Ya, ¿no? Y las operaciones, ¿no es cierto? ¿No? Conocer, ¿no? O sea, mire, el solo hecho de que, por ejemplo, ¿no? Yo, mamá, le digo a mi hijo de 7 años, 8 años, oye, hijito, anda a la tienda que está aquí al costado, ¿no? Porque la tienda la tengo al costado, anda a la tienda que está aquí al costado
y anda, cómprame, te doy, ¿no? Le doy 10 soles y le digo, anda, cómprame un tarro de leche y cómprame un kilo de azúcar. Sí le alcanza con 10 soles, ¿no? Y entonces el niño va, ¿no? Paga. La señora le va a decir cuánto es. Señora, ¿tiene leche? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el kilo de azúcar? Ya. ¿Por qué? Porque entonces, ¿no? Para hacer esa actividad, para resolver esa situación, se puede decir, problemática o esa situación de la vida en la que tiene que hacer algo, ¿no? Él va, él va a ¿no? Tiene que saber manejar algunos conocimientos, tiene que saber, como dice la colega, de operaciones, las básicas, suma, resta, conocer, va a aplicar conocimientos, ¿no? Va a aplicar conocimientos, ¿no? Están ahí, ¿y qué habilidades va a emplear cuando vaya ahí? ¿Qué habilidades empleará un niño cuando la mamá le dice, hijito, anda a la tienda de la esquina a comprar? ¿Qué habilidades se trabajarán ahí, colegas? Buenas noches, mis habilidades de razonamiento matemático, ¿no? ¿Qué otras habilidades? El chico llega a la tienda, mira al tendero y el tendero ya con verlo ya sabe lo que va a comprar. Habilidades comunicativas también. Habilidades comunicativas, ¿no es cierto? Y cuando vaya a la tienda a comprar, también hará, pues empleará, será pues asertivo, quizás será cordial, será cortés, ¿no es cierto? Porque nos dicen es de manera pertinente y ética también. Entonces, el niño no llegará, pues le dirá, señor, buenos días, buenas tardes, aunque los jóvenes Maestra, ahora. buenas noches. Hola, buenas noches. La habilidad más que todo en esos, ¿no? El niño es para la socialización de Ujú. conocimiento hacia, ¿no? De su forma de expresión. Sería más en la parte comunicativa y socialización. Excelente, muchas gracias. Y en la parte de actitudes, mire, ya tenemos la parte de conocimientos. Solamente para el acto de ir a comprar, ya tenemos los conocimientos, ya tenemos las habilidades y en las actitudes, colegas. Maestra, las actitudes serían la manera de cómo se va a desenvolver ese niño ante esa situación donde que va a ir a hacer su compra, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y cómo se, no? Entonces, muchas gracias por participar, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? El niño llegará, señor, señora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, véndame por favor, ¿no? Lo pedirá con un tono gentil, un tono amable, no llegará y le va a decir, oiga, despácheme, ¿no? Un tarro de leche y un kilo. Mi mamá dice que me despache un tarro de leche y un kilo de azúcar, ¿no? ¿Quién lo atiende así? ¿No? ¿Quién? ¿Qué le dirían? Entonces, miren ustedes, para un hecho, una actividad que podría ser, ¿no? Que podría ser quizás un problema entre comillas, ¿no? Entre comillas digo, porque a veces cuando decimos situación problemática, situación retadora, pensamos en algo dificilísimo, ¿no? Y no necesariamente va a ser así, ¿no? Miren, el niño, ¿no? O la personita ha echado mano de sus conocimientos, ¿no? Ha echado mano de sus conocimientos, porque a la hora de que el Señor le dé el vuelto, ¿no? El niño va a contar cuánto de vuelto le están dando para verificar si es que le están dando completo o no. Ha hecho uso de conocimientos, ¿no? Sabe el valor, ¿no? Sabe el valor de las cosas o el precio de las cosas, sumar, restar para saber cuánto está, ¿no? Operaciones matemáticas, como nos decía. Ha hecho uso de habilidades, sí, porque nos dicen habilidades de razonamiento matemático, habilidades comunicativas, habilidades sociales también, ¿no? Y también ha empleado, ¿no? Lo ha hecho de manera pertinente, ha habido involucramiento, entonces cuando, cómo lo ha solicitado, cómo lo ha pedido, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿no? Una capacidad
involucra estas tres cosas y no están separadas ni divorciadas, sino que se trabajan ahí conjuntamente. Y entonces nos dicen, pues, que las capacidades involucran conocimientos, ¿no? Que está referido, pues, a toda esa parte cognitiva, conceptos, teorías, procedimientos. Involucra capacidades, ¿no? Que son esos talentos, esas pericias, esas aptitudes que tienen las personas, ¿no? Que nos dicen aquí pueden ser sociales, pueden ser cognitivas, pueden ser motoras, ¿no? Y en el tema de sociales está la parte de la comunicación, pues, ¿no? Y también nos dicen que son las actitudes, que son esas tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica, ¿no? Son formas habituales de actuar de acuerdo a un sistema de valores, ¿no? Ese del pensar, el actuar, el sentir, ¿no? Entonces, miren qué interesante es esto. Y entonces nos dicen que las capacidades por separado, ¿sí? O sea, yo soy profesora, trabajo las capacidades, pero eh, hoy día voy a trabajar la observación, mañana voy a trabajar, no sé, la hipótesis, pasado mañana, ¿no? Las capacidades, cuando se trabajan por separado, y observen ustedes aquí este gráfico, miren, estas piezas de rompecabezas separadas, son simples piezas que no tienen un sentido, que no tienen una lógica, pero cuando se juntan, ahí se ve, ¿no? Ahí es donde se evidencia el producto. Entonces nos dicen que las capacidades por separado o la adquisición de las capacidades por separado no va a suponer el desarrollo de la competencia. Si tú, maestro, trabajas que primero una capacidad, esta semana voy a trabajar la capacidad 1, la próxima semana voy a trabajar la capacidad 2, la siguiente semana trabajaré la 3 y después la cuarta vuelvo con la 1. Si tú trabajas las capacidades por separado, no vas a lograr la competencia, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque el ser competente, ¿sí? Involucra que tú movilices todas las capacidades, que tú sepas movilizar todas las capacidades. Todas las capacidades juntas, articuladas, forman la figura. Por separados no hacen nada, ¿sí? Entonces, que éstas tienen que saber usarse combinadamente. ¿Y quién nos dice esto? Esto nos lo dice especialmente Maciotra. Maciotra dice que el trabajar por separado las capacidades no genera o no garantiza el que se vaya desarrollando la competencia. Maciotra dice, trabajarlas todas en conjunto. Y Maciotra pone un ejemplo muy práctico, muy simpático y muy particular, y que además es cierto. Maciotra nos dice, ¿no? Si tú quieres enseñarle a nadar a una persona, ¿sí? Si tú le enseñas, ¿no? Y yo les cuento y les digo que sí es cierto, eso me pasó, eso nos pasó a todas mis compañeras en la universidad. Cuando estábamos en la universidad, en pregrado, llevábamos educación física en los primeros ciclos. Y nos tocó un profesor muy simpático que nos dijo que en educación física íbamos a llevar natación, porque en la universidad había una piscina y dijo, vamos a llevar natación. Y todos dijeron, yeah, sí, qué bueno, Yupi. La única que no quería era yo, pero porque no sabía nadar. Entonces el profesor dijo, les vamos a enseñar a nadar. Preguntó, ¿no? ¿Cuántos saben nadar? Los caballeros, casi todos sabían nadar. Las chicas, una o dos sabrían nadar. Las demás no sabíamos nadar. Y entonces el profesor de educación física, bien amable, bien lindo, buena gente, él dijo, vamos a llevar natación, bueno, según el horario, vamos a hacerlo y ya está. Entonces teníamos pues en las clases ir pues con todos los implementos, ¿no? Para la natación. Y el profesor, ¿no? Nos hizo bajar a la piscina, primer día, primeras clases. Van a aprender a flotar, nos decía.
Todos alrededor al borde de la piscina, bien agarrados del borde de la piscina, relájense para que floten. Todos aprendimos a flotar, pero agarrados del borde de la piscina. Y después, ¿no? Y después nos dijo, bueno, ahora van a flotar, pero siempre lo hacíamos sujetos a alguien, ¿no? Algún compañero venía, ponía sus manos, nosotros poníamos las manos, lo agarramos, y van a empezar ahora, van a aprender, después nos decía, a patalear. Todos agarrados del borde de las piscinas, flotando, entre comillas, y todos pataleábamos, todos pataleábamos. ¿No? Y después nos dijo que vamos a aprender a bracear. Pero entonces, ¿cómo era el braceo? Un brazo en el borde de la piscina y tú hacías esto, te agarrabas del otro borde, hacías esto, te agarrabas del borde, y es lo que hacíamos, ¿no? Y entonces el profesor dijo, listo, ya saben flotar, ya saben pitalear y ya saben bracear. Listo, ahora ya pueden nadar. Y nos metió en el fondo, en el medio de la piscina, nos alejó un poquito, ya, listo, ahora sí, yo me paro en ese extremo y tú vas para allá. Nadie lo hizo. Bueno, las chicas, no lo hicimos. No lo hicimos. Nos enseñaron todo por partes. Mire, todo lo aprendimos por partes. No fuimos capaces de integrar esos conocimientos. Sabíamos flotar, sujetados de un borde, ¿sí? O poniendo las manos encima de otro compañero. Así no lo toquemos. El solo hecho de sentir las manos ya te daba un tema de medio seguridad y podías flotar, pero te quitaban las manos y te hundías, ¿no? No podíamos bracear, no podíamos, ¿no? En eso del pataleo para poder desplazarnos, lo aprendimos todo por separado. Cuando escuché yo la primera vez el ejemplo de Masiotra y justo el ejemplo de natación, yo dije, yo escuchaba a la ponente y decía, confirmo, totalmente cierto. No se aprende. Si yo te enseño las capacidades por separado, difícilmente la persona las va a poder integrar. Tienes que trabajarlas juntas, juntas desde el inicio. Que tú puedas priorizar una por ahí para términos de evaluación, quizás, pero trabajas todas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, a mi estudiante, o si estoy en la clase de comunicación, es el ejemplo más sencillo que se puede hacer para que se entienda la idea y la lógica, ¿no? Si yo trabajo comunicación, ¿no? Comunicación tiene tres competencias, ¿no? Tres competencias, y si no me equivoco son tres. Lee textos en lengua materna, se comunica, ¿no? En su lengua materna y produce textos en su lengua materna, ¿no? Se expresa oralmente, se comunica a través de la escritura, ¿no? Lee, se expresa y ¿qué más? ¿Qué más dije? A ver, lee textos en su lengua materna, escribe textos en su lengua materna y crea textos en su lengua materna. Y entonces uno dice, bueno, yo voy a ser profesora de comunicación, ¿no? Y yo le voy a pedir a mi estudiante, porque hoy voy a valorar el que se exprese oralmente, pero ¿sobre qué se va a expresar? Sobre alguna redacción que él ha hecho. Y entonces él ha escrito en su lengua materna. Si bien es cierto, quizás yo voy a valorar el que se exprese, ¿no? El que lo diga, pero detrás han habido también, se han movilizado las otras, ¿no? Las otras competencias. No es que no las he trabajado, sí se han trabajado, ¿no? Y entonces esa es la idea, ¿no? Al respecto de lo que Maciotra nos dice. Debemos trabajarlo todo de manera articulada, no por separado, porque entonces no vamos a lograr la figura completa, ¿no? Cuando nosotros armamos un rompecabezas o cuando compramos un rompecabezas, nos vienen figuritas, un montón de piezas, ¿no es cierto? Por sí solas esas piezas no son nada, pero cuando las armamos, ¿no? Aparece el producto, la imagen, ¿no? Ese es más o menos, bueno, esa es la analogía al respecto de
las capacidades, ¿no? Si yo movilizo, si yo trabajo articuladamente todas las capacidades y no por separado, entonces yo puedo garantizar que estoy movilizando la competencia y que estoy en camino de logro de la competencia. Porque recordemos, ¿no? Las competencias las vamos a lograr cuando el estudiante egrese. Cuando el estudiante egrese, ¿no? En el marco de ese perfil del egreso, él ha adquirido, él ha alcanzado, ha logrado esos 11 aprendizajes, y si ha logrado esos 11 aprendizajes, quiere decir que ha logrado las competencias. Y entonces, bueno, tenemos la competencia, tenemos las capacidades, pero cómo saber que yo estoy desarrollando la competencia? ¿Cómo saber que estoy movilizando esa competencia, que estoy trabajando esas capacidades? Y entonces aquí aparece el estándar de aprendizaje. ¿Y qué es ese estándar de aprendizaje? ¿No? Ese estándar de aprendizaje son las descripciones, ¿sí?, del ciclo, porque recuerden, ¿no? Trabajamos por competencias, trabajamos por capacidades, pero estamos también agrupados en ciclos, ¿no? Desde el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, hasta el ciclo 7, ¿no? Si yo hablo de primaria, en primaria tenemos el ciclo 1, ¿de qué año a qué año pertenece el ciclo 1, colegas, de inicial? El ciclo 1, ¿qué intervalo de edades tiene? De 0 a 2 años. De 0 a 2 años. 3 años. El ciclo 2, De 3 a 5. 3 a 5. de 3 a 5. Y si yo hablo del ciclo 3, Primero y segundo grado. primero y segundo grado. Ciclo 4, Tercer y cuarto. tercero y cuarto. Ciclo 5, quinto Y sexto. y sexto, ¿no? Y si digo ciclo 6, Primero y segundo. Primero primer y segundo año de secundaria, y el ciclo 7, tercero, cuarto y quinto. Entonces, por cada ciclo vamos a encontrar en el currículum nacional estos estándares de aprendizaje, ¿no? Y estos estándares nos dicen, ¿no? Nos describen, ¿sí? Porque son esas descripciones macro que debe alcanzar, ¿no? O son las descripciones del desarrollo de las competencias, son las descripciones macro del desarrollo de las competencias, que se deben lograr sí o sí al término del ciclo, ¿ok? Al término del ciclo. Entonces, si yo hablo del primer ciclo, entonces tengo que fijarme cuál es el estándar, ¿no? Para las competencias que estoy trabajando, ¿cuál es el estándar que me dice del primer ciclo? Y entonces, según el estándar, esos son los descriptores, ¿sí?, que el niño debe lograr. ¿Qué es lo interesante de este currículum nacional? ¿No? Que las competencias son las mismas desde el ciclo 0 hasta el ciclo 7. Son las mismas competencias. En inicial se trabajan 14 competencias, ya cuando llegan a primaria aumentan las competencias hasta 31 competencias, ¿no? Pero son las mismas. Si yo hablo de desarrollar la competencia matemática en inicial, ¿no? Esa competencia o esas competencias con sus capacidades van a ser las mismas desde inicial de 0 años hasta quinto año de secundaria. La competencia no va a cambiar. Las capacidades no van a cambiar.
¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Van a cambiar los estándares de aprendizaje y van a cambiar los desempeños. Los estándares son esas descripciones macro que yo voy a ver al finalizar el ciclo o el nivel, ¿no? Por eso, y son además progresivos en complejidad. Por eso es que vemos esa escalerita, ¿no? Son progresivos. Quiere decir que conforme el niño va desarrollándose, ¿hola? Que conforme el niño va desarrollándose, va creciendo, como nos dice Piaget, se va haciendo más maduro, ¿sí? Biológicamente y psicológicamente, ¿sí? La complejidad va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque él lo va a poder trabajar, ¿sí? Entonces, en los estándares, nosotros vamos a encontrar, ¿no? Entonces, esa descripción, pero no del grado, sino del ciclo. Vamos a encontrar la descripción del ciclo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo culmine, si soy profesora de inicial, ¿no? O soy profesora de primaria, y yo he estado trabajando con mis niños, ¿no? Entonces, cuando yo culmine el ciclo, yo tengo que haber logrado las descripciones del estándar. Y entonces, pues, estos estándares, ¿no? Son esos niveles, ¿no? O esos escalones que el niño va a ir caminando durante todo su tránsito por la educación básica, hasta que llega al último año, sale del colegio, y cuando ya sale, que es el nivel 8, ¿no? Debemos decir que ha alcanzado el perfil del egreso. Los 11 aprendizajes, ¿no? Son los descriptores del desarrollo de la competencia. Y como lo decíamos, pues va en orden creciente, ¿no? La complejidad se va haciendo más complejo conforme va avanzando, porque el niño va creciendo, se va desarrollando biológicamente, se va desarrollando cognitivamente, psicológicamente. Tiene que ir avanzando, ¿no? Van a definir lo que se espera que puedan alcanzar los estudiantes al finalizar la educación básica, ¿no? El ciclo. Y tienen por propósito ser los referentes de los aprendizajes, tanto a nivel del aula como a nivel del sistema. Por eso, cuando hacen esas evaluaciones estandarizadas, diagnóstica, la EN, la LESE, todas las PISA, ¿no? Todas estas se hacen en el marco del estándar, apuntan a los estándares. Y después del estándar, ¿no? Tenemos nosotros, bueno, aquí tenemos los estándares, ¿no? En EBR y EBE, ¿no? Son 7 estándares de aprendizaje desde el nivel 1, que corresponde al ciclo 1, hasta el nivel 8, que ya es el egresado. Hasta el nivel 8 porque es el egresado, ¿no? En EBR son 7 estándares, en EVA son 4 estándares, y en intercultural bilingüe tenemos un estándar que es el nivel esperado al final del ciclo, del ciclo 7, ¿no? Entonces, porque es otra forma, es otro modelo el intercultural bilingüe. Entonces, estos son, pues, eh, los estándares, ¿no? Para cada ciclo. Están por niveles. ¿Y los estándares de aprendizaje para qué nos sirven? ¿No? Los estándares de aprendizaje, porque yo estoy viendo qué es lo que me piden que el estudiante tiene que haber logrado al finalizar el ciclo, y entonces yo voy viendo y digo, caramba, mi estudiante no lo está logrando.
¿no? Entonces, por ahí yo entro a ese proceso de reflexión, por eso el acompañamiento es muy importante en los colegios, que el director acompaña al maestro para ir viendo cómo va en esa práctica pedagógica, ¿no? Porque el director se supone que debe, pues en el marco de ese acompañamiento, orientar, acompañar y asesorar al maestro a que mejore esas debilidades que pudiera tener, ¿no? Entonces, es importante porque a través, ¿no? de los resultados, yo voy a poder ver, por ejemplo, ¿no? Si es que mis estudiantes están avanzando, si es que están logrando lo que me dice el estándar. Y resulta que mis estudiantes no están logrando lo que dice el estándar. Y entonces aquí empieza la parte de buscar los culpables, ¿no? ¿Quién es el culpable ahora? Pero no se debe hablar de buscar culpables, ¿no? Es la parte de reflexionar, ¿sí? A ver, primero empezamos con la autorreflexión del docente. ¿Cómo estoy yo, ¿no? En mi práctica docente. A ver, seguramente no estoy haciendo una retroalimentación adecuada, ¿no? ¿No? Para yo hacer una retroalimentación adecuada, ¿no? Y para tener un nivel 4 yo tendría que hacer una retroalimentación reflexiva. Quizás estoy en la elemental. Y entonces por ahí, ¿no? Hay un tema. Mis estudiantes quizás no los tengo bien mapeados. No he hecho un diagnóstico adecuado, no sé cómo son mis estudiantes. Seguramente mis estudiantes, la mayoría son visuales y yo estoy trabajando todas mis actividades son auditivas, ¿no? Entonces el estudiante, no, pues no estoy alineado, no estoy sintonizado, no estamos sintonizados mis estudiantes y yo, ¿no? Quizás mis sesiones no son muy dinámicas, seguramente por ahí no preparo material, por ahí no manejo todavía los temas de planificación curricular y no estoy planificando bien, ¿no? Entonces tengo que capacitarme. Entonces, estos nos sirven para hacer esa reflexión, básicamente centrada en nosotros, porque nosotros somos los que acompañamos a nuestros estudiantes en ese proceso de construcción de aprendizaje, ¿no? Si yo tengo estudiantes hiperactivos, súper hiperactivos, kinestésicos totales, que no pueden estarse sentados en la silla más de 10 minutos, entonces yo tengo que programar, diseñar actividades que los mantengan, ¿no? O estar cambiando, o mi motivación tiene que ser bastante recurrente para tenerlos enganchados, porque si no los pierdo. Los chicos ahora son chicos millennial, que tienen un aprendizaje mosaico, que en el mejor de los casos los vas a tener concentrados 15 minutos, porque después ya se distrajeron o ya están en otra cosa, ¿no? Aparte que además son niños de cristal, ¿no? Que es la generación de los niños de cristal, a los que no les puedes decir nada porque, ay, se quiebra, ¿no? Son niños que hay que cuidar mucho su bienestar socioemocional, ¿no? Entonces, miren, quizás yo no tengo bien mapeados a mis estudiantes, o por ahí no estoy programando actividades lo suficientemente interesantes, porque también ese es otro tema, ¿no? Seguramente hago las cosas tan fáciles que los chicos ya lo saben y dicen, ya me aburrí, lo acabé rápido, qué hago ahora? ¿Qué hago? Fastidio a mis compañeros, ¿no? No estoy elaborando, quizás el material no es adecuado para su edad, no sé. Entonces, estos estándares, ¿no? Y los resultados que obtenemos de las evaluaciones, siempre y cuando hagamos una evaluación concienzuda, ¿sí? Nos van a permitir hacer ese análisis, esa reflexión. Para eso nos sirve, para analizar cómo estamos llevando o conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el marco de este análisis podemos hacer, ¿no? Esos ajustes para poder, ¿no? Encauzar el trabajo.
Y después de los estándares, ¿no? Que son los descriptores macro de ciclo, vienen los desempeños, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué sabemos de los desempeños? Los desempeños nos dicen que son ese actuar del estudiante, son esas manifestaciones concretas del estudiante, ¿no? Que demuestra que la competencia está en acción. ¿Sí? El que el estudiante sepa combinar todas esas capacidades, ¿no? Para resolver una situación retadora. Y por ahí entonces yo le digo a mi estudiante que como situación, ¿no? Él escriba un cuento. Y entonces, ¿ok? Va a escribir su cuento, ¿no? Y yo les he dicho que su cuento tiene que tener un título interesante y entonces él va a echar mano de su creatividad, pondrá el título, ¿no? Y como él ya sabe que el cuento tiene una estructura de tres partes, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Va a ir pensando, va a ir ¿no? Pensando cómo va a ser su cuento, sobre qué va a tratar, sobre qué temática va a girar, quiénes van a ser los personajes, ¿no? Y ahí, ¿no? Cuando redacte el cuento, yo voy a ver, ¿qué voy a ver ahí? Por ejemplo, ¿qué puedo ver cuando el estudiante me redacta un cuento? Oye, puedo ver su redacción propiamente dicha, ¿no? A ver, es coherente cuando con las ideas están bien hilvanadas o no se entiende, ¿no? Puedo ver también su ortografía, a ver cómo estará, qué nivel de palabras, de vocabulario utiliza, ¿no? Esa ortografía, esa caligrafía, ¿no? Voy a ver cómo utiliza los signos de puntuación, que ya los trabajamos en una clase anterior. Entonces voy a ir viendo ese desarrollo, ¿no? Esas manifestaciones concretas. Y eso está asociado al estándar, ¿no? El desempeño te va a decir qué es lo que tienes que ver. Si yo hablo, por ejemplo, de un ciclo 3, y en el ciclo 3 estamos hablando de primer y segundo año, ¿no? El estándar te dice qué es lo que tienes que observar cuando el niño esté, o sea, lo que tienes que ir trabajando y observar para segundo grado. Pero los desempeños que están por ciclos, esos te dicen que tienes que observar en el grado, que tienes que ir logrando. Los desempeños de grado, esos sí o sí los tienes que lograr. Entonces, ¿por qué? Porque es esa manifestación concreta. Y te dicen que el niño tiene que saber escribir, el de primer grado, tiene que saber escribir oraciones por ahí, ¿no? Con coherencia, con verbo, sujeto, predicado. El niño tiene que hacer, o tiene que saber, ¿no? Tiene que saber expresar sus ideas de forma escrita, básicas, ¿no? Pero saberlas expresar de forma escrita, ya está. Y entonces tú le vas a hacer, ¿no? Vamos a pedirle que haga trabajos, que haga una composición por el Día de la Madre, ¿no? Que invente un cuento, o sobre un cuento que cambie el final del cuento, ¿no? Entonces, son esa parte observable y concreta que vas a ver del en el estudiante. Y cuando hablamos de desempeños, estos desempeños tienen características, y yo ¿no? Tienen algunas peculiaridades que debemos nosotros, que no debemos olvidar, ¿no? Primero, los desempeños, pues, son contextualizados, que se van a producir en una situación real o simulada, con sentido para el estudiante. Los desempeños son complejos. Si yo los veo el CENEP, el currículum, ¿no? Los desempeños de primer grado no son los mismos que los desempeños de primaria, no son los mismos que los desempeños de quinto de secundaria, por ejemplo, para el área de comunicación, ¿no? Van a ir haciéndose más complejos. Pero en un desempeño yo voy a poder integrar y voy a ver que se han integrado los tres aspectos de las capacidades,
¿sí? Conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no? Y las actitudes probablemente están relacionadas a los valores. Son observables. Como es una manifestación concreta, es como decirle al niño, yo le he dicho al niño que su desempeño es que yo tengo que observar que él sabe agarrar bien el lápiz o que él sabe beber de una botella de agua sin derramarse. O sea, es observable, ¿no? Entonces, puede verse, puede describirse y por lo tanto puede evaluarse. Es progresivo, va a ir avanzando en niveles de complejidad conforme el niño también vaya creciendo y se vaya siendo joven, adolescente, ¿no? Es orientador porque nos va a servir como referente para planificar, para enseñar y para evaluar. Y entonces, al respecto de los desempeños, ¿no? Estos podemos decir que son enunciados que describen lo que los estudiantes hacen, ¿sí? Para demostrar que están desarrollando una competencia, ¿no? Estos desempeños, como sabemos, en el CNEP están organizados por grados, ¿no? Y que van a permitir evidenciar los niveles de desarrollo del estándar de aprendizaje. Y entonces, en este sentido, pues el docente, ¿no? Cumple un rol importante porque él es el mediador, el acompañante para que el estudiante logre los desempeños, ¿no? ¿Dónde encuentro yo los desempeños? Los voy a encontrar en el currículum nacional. Y esos desempeños le van a permitir al profesor, ¿no? Porque entonces el profesor agarró su currículum nacional, ¿no? Él agarró su currículum, él es profesor, no sé, va a trabajar en el área de CIT, ¿no? De quinto grado de primaria, entonces se va aquí al estándar de quinto ciclo 5 y mira cuál es el estándar, pero como está en quinto año, busca en el currículum el desempeño para quinto grado porque tiene que saber qué es, ¿no? ¿Qué debe observar específicamente? Entonces, los desempeños que están en el currículum al profesor le van a servir para poder planificar, para poder enseñar y también para poder evaluar, ¿no? Como el estudiante es el que va al final a ejecutar, ¿no? Entonces, y como ese desempeño es una descripción específica, yo voy a poder ver si mi estudiante de verdad ejecuta o no ejecuta, pues, esas actuaciones observables. Y eso me va a permitir a mí valorar esa actuación, ¿no? Entonces, miren, ¿no? En el marco, pues, del currículum nacional, ¿no? Hemos hecho una revisión de competencia, ¿no? Las hemos ido desmenuzando, capacidades, estándares y desempeños. El desempeño es el nivel más fino de observación, ¿no? Y yo me tengo que fijar ahí para ver cuál es la parte, cuál es la descripción específica que yo tengo que mirar, que yo tengo que conocer. Entonces, es importante que al momento de planificar los tomemos en cuenta. ¿Qué pasa si yo planifico sin tomar en cuenta el desempeño? Puedo estar haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Entonces es importante. Y ¿cuáles serían esas orientaciones, ¿no? Que yo como docente, ¿no? Debo tener en cuenta, ¿no? Debo estar siempre mirando al momento de trabajar, pues, este enfoque por competencias, ¿no? Ojo, y me dicen que la competencia es la facultad que tiene una persona, ¿no es cierto? Para poder, ¿no? Resolver una situación problemática o retadora, ¿no? Echando uso, pues, echando mano de todas esas habilidades, conocimientos, destrezas que él tiene, pero con responsabilidad, ¿no? Y con ética también, con pertinencia. Y entonces, eh, el partir,
¿no? Cuando yo planifico, porque yo soy el maestro el que planifica, cuando yo planifico, debo procurar partir siempre de una situación significativa. Y una situación significativa es aquella que está relacionada con el contexto, ¿no? Si yo le digo a mis estudiantes, vamos a trabajar, por ejemplo, en CIT, la clase eh, peces, ¿no? Y vamos a ver peces, y yo me pongo a darles de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eh, el bonito, el jurel, y estoy en la selva. No es una situación que sea significativa para el estudiante porque no está contextualizada su realidad. El decir significativo quiere decir que esté contextualizada su realidad, ¿no? Es como eh, una vez, ¿no? A una colega la fueron a monitorear, ¿no? Y mi colega estaba haciendo una clase, ¿no? Y era una lectura o empezaba con una lectura, ¿no? Sobre el collar. Y la profesora, o no, la acompañante, la que le estaba monitoreando, o acompañando, perdón, le dice, no, pero profesora, usted debe haber colgado quizás un collar, ¿no? Tomando en cuenta que quizás los niños son pequeñitos, ¿no? Habría que colgar porque quizás no todos manejan la idea o no todos manejan el concepto, ¿no? Sí lo han visto, pero seguramente no saben que se llama collar. Ah, ok. O sea, tienes que partir de situaciones contextualizadas, ¿sí? Hay que generar interés y disposición para el aprendizaje, ¿no? En nuestros estudiantes. ¿Y cómo logro esto? A través de la motivación. Tengo que estar motivándolos constantemente. Hay que construir el nuevo conocimiento. De hecho, yo voy a diseñar todas mis estrategias para construir para que mi estudiante vaya construyendo ese nuevo conocimiento. Pero ojo, Ausubel me dice que este aprendizaje se hace por descubrimiento porque va a haber manipulación concreta, manipulación bibliográfica, conceptual. Genial. Pero lo que nunca debo dejar de lado son esos saberes previos que tiene mi estudiante, ¿sí? Porque esos saberes previos son la base del andamiaje, es donde se va a construir ese nuevo conocimiento, donde se va a soportar. No, mi estudiante no sabe nada, este es un nuevo tema. Vamos a tratar un nuevo tema. Ellos no conocen, los chicos no, son muy chiquitos, no conocen. Y de frente me voy. Entonces el profesor viene, ¿no? Y de frente pone el título en la pizarra y empieza la clase, ¿no? O dice, no, este tema es muy grande, tengo que acabarlo en 2 horas, me voy a saltar la motivación, me voy a saltar la situación significativa, me voy a saltar los saberes, pero de frente les voy a poner el tema en la pizarra a mis estudiantes. Y después decimos, ¿y por qué no se les quedó si el tema lo hice muy bonito? Porque omitimos los pasos. El recojo de saberes previos, la activación de los saberes previos es importante para la construcción de nuevos aprendizajes, ¿no? El aprender del error, el no censurar el error, el no decirle no te equivocaste, está mal, ¿no? El utilizar ese error, el aprovechar ese error como una oportunidad de aprendizaje, generar el conflicto cognitivo porque eso activa todo en el estudiante, eso lo motiva a querer descubrir la respuesta, ¿no? Mediar el progreso de los aprendizajes, ¿no? O sea, conocer a mi estudiante. Oye, mi estudiante todavía es de ritmo un poquito lento, entonces las actividades o los ejercicios que le doy se los hago para él específicamente, porque si no se va a sentir frustrado. Promover el trabajo colaborativo, ¿no? Trabajar en equipos, no de manera cada uno en su silla, cada uno en su carpeta, no se miren, no se hablen, no conversen, no. El trabajo colaborativo, porque Vygotsky nos dice que el aprendizaje se co-construye, ¿no? Y promover el pensamiento complejo. ¿A través de qué? De esa retroalimentación,
reflexiva, ¿no? Algunas orientaciones para poder, ¿no? Trabajar este enfoque por competencias, ¿no? Y ser competente, nos dicen entonces, que es actuar en un contexto de manera pertinente y con sentido ético para lograr un propósito. Para eso vamos a utilizar recursos, vamos a movilizar una serie de recursos, que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, ¿sí? ¿Y cuándo se va a ver eso? ¿No? Cuando yo movilice esos recursos, voy a hacer acciones. ¿No? Voy a poder observarlo mediante acciones y conductas observables. Entonces, cuando yo haga eso, ¿no? Yo vea todo eso, entonces yo voy a decir que estoy en camino del logro de la competencia. En camino, estoy apuntando a mi estándar, que es el ciclo. El estándar sí lo tengo que cumplir, estoy apuntando al estándar, a esa descripción que el estándar me dice. Y si estoy apuntando a la descripción del estándar, a lograr eso, quiere decir que estoy movilizando la competencia, que estoy en el camino del logro de la competencia. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros como maestros, ¿no? Tomando en cuenta que el enfoque por competencias, y tenemos el CENEP, tenemos que comprender la competencia, hay que conocer la competencia. ¿Cuál es el enfoque, no sé, del área de matemáticas? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que pretende o qué quiero? ¿Qué se debe lograr? ¿Cuál es el propósito de la competencia? Resuelve problemas de cantidad. Analizar el estándar del aprendizaje del ciclo. Tengo que saberlo. Si yo estoy enseñando quinto grado de primaria, entonces tengo que conocer el estándar de quinto ciclo. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. Utilizar criterios de evaluación y construir instrumentos de evaluación. Informarle a los instructores. Miren, chicos, vamos a trabajar un organizador visual y se va a calificar con una rúbrica. Aquí está la rúbrica. Se las pego acá para que vean cuáles son los criterios, qué es lo que se va a evaluar, para que los chicos sepan, ¿no? Valorar el desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, y en esta valoración, pues cuando todo es ahora literal, ¿no? Tenemos pues en el inicio, en proceso, en logro esperado y en logro destacado. Y aquí hay que hacer una precisión, ¿no? A veces cuando la profesora les pone AD en el primer ciclo, en el primer mes, o el primer bimestre, y dices, pero ¿cómo es que mi niño empezó con AD y ahora termina en el último bimestre con C? No, cuando yo le pongo AD a un estudiante, es porque ese estudiante está haciendo cosas del desempeño que corresponden al año anterior. Y resulta pues que yo puse de matemática, voy a hacer una evaluación sumativa, que también se pueden hacer, ¿no? Y tengo 10 ejercicios, ¿no? Y a Pepito, que me ha respondido los 10 ejercicios sin equivocarse, yo le he puesto a D. Pero los 10 ejercicios están en el marco de lo que le corresponde al ciclo, porque estoy enseñando cuarto grado, le corresponde a cuarto grado. No he puesto ningún ejercicio como para quinto. No he puesto ningún ejercicio que sea para ser resuelto por un niño de quinto. Y entonces, ¿por qué le puse AD? Si el AD es logro destacado porque estás trabajando ya aspectos del grado del ciclo siguiente. Hay que también entender, por eso, este cuadrito. Hay que entender este cuadrito, ¿no? Es muy importante entender la escala de valoración. Y bueno, colegas, hasta aquí tenemos, esta primera parte, que es el bloque 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran quizás acotar que por ahí se me ha pasado? Los escucho. Si no, pasamos a nuestro bloque de casuísticas.
Si todo ha estado claro, colegas, les pediría, por favor, si me dan un like, ¿no? Utilicemos los emoticones si es que por ahí no queremos activar el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces bueno, entiendo entonces que sí ha estado, bueno, está clara esta parte. Y los demás solamente me han puesto 2 likes. ¿Y los demás? ¿No like? ¿Don't like? Gracias. Maestra, una consulta. Buenas Sí, noches Bella, nuevamente. buenas noches, te ¿Los escucho. criterios de evaluación lo debo sacar del desempeño o de los estándares, del estándar de cada Eh, área? los criterios de evaluación, A ¿no? ver, maestra. El desempeño te va a ayudar mucho, pero el criterio de evaluación va más asociado, o también va asociado, a la evidencia o producto del aprendizaje. Entonces, tú tienes que mirar el estándar, definitivamente tienes que ver el estándar y también darle una mirada al desempeño, que es lo más cercano al grado, el desempeño de quinto grado. Si tú estás en quinto grado, por ejemplo, miras a ver qué te dice el desempeño, ¿no? Para que puedas tú formular los criterios de evaluación, porque los criterios de evaluación, esos no están en el currículum nacional. Esos los crea cada docente en función también, y está muy relacionado a la evidencia, ¿no? O al producto que está trabajando. Arreglarlo. Jamás te quedes sin algo que únicamente había visto en México. A ver. Entonces, pasamos a nuestros siguientes ejercicios. Gracias, maestra. Gracias. También a ti por la pregunta. A ver, vamos a ver vamos a empezar entonces con nuestras situaciones. ¿Quién me ayuda con la lectura, colegas? Yo, maestra, yo le ayudo. Gracias. Entonces, te escuchamos. Ya. Situación 1. Si la maestra Elena busca desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos que consigan la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito, que logren un saber actuar contextualizado y creativo. La docente trabaja bajo la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y cíclico, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. ¿A qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica de la maestra Elena? A. La maestra se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas. B. Su concepción de aprendizaje corresponde a la pedagogía tradicional. C. Se aplica al socioconstructivismo durante las sesiones de aprendizaje. D. Su trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias. Muchísimas gracias. A ver, tenemos entonces esta situación. ¿Cuáles serán los aspectos más resaltantes que nos menciona la situación? A ver, colegas. Puede ser aprendizajes complejos, maestra. Buenas noches. Muy buenas noches. Claro que sí. A ver, vamos a ir marcando lo que nos están diciendo. A ver, dicen entonces que la maestra Elena, ¿qué busca? Desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos. Ok, la maestra Elena busca desarrollar aprendizajes complejos en sus estudiantes. ¿Qué más? Que consigna la transferencia y combinación apropiada de capacidades. Ok, también, o sea, estos aprendizajes nos dice están relacionados con las capacidades. Muy bien. ¿Qué más? Y lograr un determinado propósito
muy diversas Ya, para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. ya. Todo esto es con un propósito determinado, ¿ok? ¿Algo más? Lograr un saber actuar contextualizado y creativo. Ok, listo. Entonces, la maestra lo que está buscando es que sus estudiantes, ¿no? Desarrollen una serie de aprendizajes complejos, ¿sí? Que sepan hacer esa transferencia, o sea, que sepan aplicarlos, ¿no? Y dice además que combinen, que haya una combinación apropiada de las capacidades. O sea, la maestra está aplicando lo que dice Maciota, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos A, B, C y D. ¿Cuál de todas las alternativas definitivamente no es la respuesta? La B, concepción de aprendizaje que corresponde a la pedagogía tradicional. Ahí está, perfecto. No estamos con nada tradicional. Entonces, esta A no ver. es. Listo. Mm, ¿Cuál otra no es? sí, ¿Cuál otra no es? Definitivamente no es. Ah, podría ser maestra, que sea la maestra se centra en el desarrollo de capacidades solamente cognitivas. ¿Y eso dice la situación? No digo, la A no es, digo, Ya, la A no es, porque la situación dice eso o la situación no dice eso. Mm, ¿Qué dice la situación? ¿Qué se busca de los estudiantes? Maestra, ¿será porque no solamente tiene que ir enfocado en ese desarrollo o sea, solamente enfocado en capacidades cognitivas, no sería lo único que dé a entender en la situación? Porque la situación, ¿qué nos dice? ¿Qué busca la maestra? Desarrollar estudiantes con una serie de aprendizajes complejos, Ajá, una serie de aprendizajes, no solamente irse a una sola cosa, ¿no? ajá, Algo más ¿ves? integral. Perfecto. Está en la situación la respuesta, ¿no es cierto? Y ahora sí, nos quedan la C y la D. Mi mamá me dijo que aplicara cuál, que escogiera cuál. la respuesta la D, maestra. La, A la de ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? su trabajo, situación uno, respuesta D. Su trabajo Ajá, docente es coherente con el enfoque por competencias. ¿Y cuál es su fundamento? Se describe una práctica centrada en la combinación de capacidades, transferencia de aprendizajes y su complejización progresiva, lo cual corresponde plenamente con los principios del enfoque por competencias y la construcción de aprendizajes para la vida. ok. Entonces, estábamos bien. Era la D. Vamos a marcar aquí. Yo después les paso este PPT marcadito. ¿Quién me ayuda con la situación 2? Yo le ayudo, maestra. Gracias. Situación 2. Existe un consenso sobre lo que se refiere a los aprendizajes. Se manifiesta que estos deben ser para la vida, asumiendo el enfoque por competencias. Esto significa que A.
Los estudiantes deben aprender a resolver problemas. B. Los estudiantes resuelven problemas con calidad. C. Los estudiantes desarrollan capacidades para actuar en el mundo, lo cual abarca varias dimensiones de su persona. O D. Los estudiantes siguen aprendiendo aspectos solo cognitivos. Listo. ¿De qué nos habla esta situación 2? Que los aprendizajes tienen que ser para la vida. Exacto. Los aprendizajes deben ser para la vida. Ahí está. O sea, no son solamente para el colegio. Si busco yo que mi estudiante cuando termine el colegio sea una persona competente y que pueda resolver situaciones que se le van a presentar, entonces el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje para la vida, ¿no es cierto? Y entonces, díganme ustedes 2 respuestas de las que definitivamente no serían las respuestas. Ni la B ni La la D. D. La B de bebé ni la D. La de B. ¿Ok? Esta definitivamente no es claro. Problemas de calidad, ¿esto está orientado a qué? Y bueno, y solo aspectos cognitivos definitivamente no es. Listo. Ahora, A o C. C. Sí, maestra, sí. La La C. C, la C, la C. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice ahí, colegas? Situación 2, respuesta correcta C. Los estudiantes desarrollan capacidades para actuar en el mundo, lo cual abarca varias dimensiones de su persona. Fundamento. El enfoque por competencias busca formar sujetos que usen sus saberes en contextos reales, desarrollando no solo lo cognitivo, sino también lo personal, lo social y ético. No se reduce a resolver problemas ni al aspecto técnico. ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen que la respuesta correcta es la C, ¿no es cierto? ¿No? Porque al ser un aprendizaje para la vida, ¿no? Es que deben desarrollar pues sus capacidades para poder actuar en el mundo, o sea, cuando ya salgan del colegio, o para cuando también salgan del colegio. Entonces, situación 3. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, maestra, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Situación 3. La institución educativa Rayitos de Sol se encuentra ubicada en una comunidad productora de queso y cuy. Nivel nutricional en los estudiantes es bajo. En atención al enfoque por competencia, esta situación se puede abordar. A. Implementando métodos e instrumentos de evaluación que permitan acompañar permanentemente el proceso de aprendizaje. B. Como, como realidad problematizadora asumida por el docente para promover retos y desafíos que generen aprendizaje, ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos atendiendo a la diversidad, conociendo y determinando sus características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice la situación 3? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el detalle aquí? Que se encuentra ubicada en una comunidad productora de queso y cuy. Y que, ¿Quién? y que a pesar de eso el nivel nutricional en los estudiantes Va. es bajo. Ok, entonces aquí nos están hablando de una institución que miren, está sentada, como quien dice, es un mendigo sentado en un banco de oro. Es lo que dijo Raimondi del Perú.
Ya, que este es una situación, un colegio que está ubicado en una comunidad productora de queso, de rico, y dice, pero que a pesar de eso, ¿sí? El nivel nutricional de los estudiantes es bajo. Bueno, es que la leche no tiene hierro. Entonces, tenemos aquí 4 alternativas. Nos dicen que en atención al enfoque por competencias, esta situación, ¿cómo se puede abordar? Y de esas 4 alternativas, díganme 2 que no serían. A y D. ¿Perdón? La A y la D. ¿Y por qué no sería la A? Porque primero tenemos que... porque para implementar métodos o instrumentos de evaluación y acompañarlos en el proceso de aprendizaje, tenemos que primero como... ay, no sé, maestra. Ya, a ver, No tengo idea. ¿cuál es el problema del colegio? El nivel El nivel. nutricional Ajá. en los estudiantes, que es bajo. El nivel nutricional de los estudiantes. Ese es el problema. O sea, yo soy profesora o directora de un colegio y digo, por Dios, estoy rodeada de vaquitas y de leche y quesitos y mis niños están desnutridos. Listo. Entonces, yo desde el enfoque por competencias, ¿cómo lo voy a abordar? Y aquí me dice que la A tendría que implementar métodos e instrumentos de evaluación. ¿Qué tiene que ver con mi problema? ¿Tiene algo que ver con mi problema? No. No. Bueno, así de sencillo. No tiene nada que ver con el problema. Y no es. ¿Ven? Ya está. Listo. ¿Cuál otro? La D no ¿Por es... qué? mm, porque en sí no, ahí no están atendiendo a la diversidad, a la problematización que se está dando. Perfecto. Los estilos de aprendizaje no tienen nada que ver con mi problema. Listo. Tampoco tiene que ver con mi problema. Me queda la B y la C. Me parece que la C, maestra, la correcta, ¿Te Porque atiende a parece? la diversidad, atiende a la porque diversidad. aquí en la C dice ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos, atendiendo a la diversidad. ¿Ya? ¿Guarda relación con la situación? Sí guarda relación, maestra, por el mismo hecho que como hay un bajo nivel nutricional, al tener un abanico de estrategias que se pudiera, como dice la maestra anterior, ya me olvidé. Maestra, ¿no puede ser la B? ¿No puede ser o puede ser? ¿Cómo es Puede el ser, tema? perdón, puede ser la B, ¿Por qué? porque dice como realidad problematizadora asumida por el docente para promover este reto y desafío que genere este aprendizaje, para que Sí, suba el valor nutricional de los estudiantes, ya que en una comunidad hay productores de queso. Es Ya. un sí, problema. es más coherente, maestra, porque habla de retos y desafíos. A ver, Claro. vamos a ver qué nos dice nuestra Ajá. diapositiva de respuesta. ¿Qué La dice? B, la B, maestra. A ver, Ay, lean. ¿Qué dice el fundamento? situación 3. Respuesta correcta, la B. Como realidad problematizadora asumida por el docente para promover retos y desafíos que generen aprendizaje. Fundamento. Según el enfoque por competencia, los problemáticos se convierten en situaciones significativas que permiten desarrollar capacidades de forma integrada y con sentido por los estudiantes, para los estudiantes. Tiene lógica. Ajá.
Entonces, desde un enfoque por competencias, colegas, recuerden que siempre, ¿no? Tomar, ¿qué decíamos nosotros? Que tenemos que planificar de manera contextualizada, tomando, ¿no? La realidad. Y entonces, si yo tengo niños que tienen un nivel nutricional bajo, es porque seguramente no se están alimentando bien, a pesar de que tienen algún insumo por ahí. Entonces, cojo eso como una realidad problematizadora. Lo trabajo desde, ¿no? Y siempre tomando en cuenta el enfoque por competencia, porque el ofrecer un abanico de estrategias metodológicas, ¿de qué me va a servir a mí? Así me venga yo disfrazada de vaquita para hacer la clase, si los chicos tienen un bajo nivel nutricional, o sea, están anémicos, se van a vivir durmiendo en mi clase o no? Así es, maestra. Así venga yo haciendo piruetas, marometas, ni caso me van a hacer. Entonces, la respuesta Coherente. ¿no? Más relacionada es la B. B. Pasemos a nuestra siguiente situación. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, maestra, Muchas gracias. el patrimonio cultural es propiedad de todos los peruanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial para comprometernos con su defensa? ¿De qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? Es evidente que en esta situación el maestro está promoviendo que las competencias se adquieran a partir de situaciones desafiantes. Las competencias se adquieran de lo general a lo particular y viceversa. Las competencias se adquieran construyendo significativamente el conocimiento. Las competencias se adquieran a lo largo y progresivamente. Gracias. Aquí entonces nos presentan una situación que ya de por sí es un problema, ¿no? Una situación medio retadora. Entonces, donde el profesor, ¿qué ha hecho aquí? ¿Qué ha pasado en esta situación? ¿Qué hay? ¿Qué vemos? Mm, que nos da a entender cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial para comprometernos con su defensa. Dice, o les dirá a los estudiantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial? ¿No? Y son preguntas, ¿no? Que el maestro ha hecho a los estudiantes, ¿no? Y dice, para comprometernos con su defensa. Bueno, no se defiende, no sé, no dice. ¿De qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? ¿No? Aquí dice que ha partido de una situación. Y hay 4 alternativas, A, B, C y D. Definitivamente, ¿cuáles no son las respuestas? La D y la B. La D. ¿Por qué no es la D? La B y la A y la B.
¿Por qué no es la D? ¿Y por qué no es la B? En el enfoque por competencias, ¿las competencias se adquieren de lo general a lo particular y viceversa? No, maestra. No, ese es nuevo. Ese término es nuevo. Por Es un descarte término. nomás, Ajá. esta ya no es. Listo. ¿Cuál otra por descartes tampoco es? Maestra, puede ser la C que dice la competencia se adquiere construyendo significativa el conocimiento. Y por Ajá. competencia no solamente se adquiere conocimiento, sino actitudes y Excelente. habilidades. Excelente. Esta también no es. Listo. Entonces me quedan la A y la D. ¿Cuál será? Ah, La A, maestra, la A. La A ver, vamos a ver qué nos dice. Ajá. La, ¿Cuál es el fundamento? Las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes. Fundamento. El Ya. maestro parte de una pregunta que genera reflexión y moviliza el compromiso. Una estrategia didáctica alineada con la idea de que las competencias se construyen a partir de retos significativos. Excelente. Entonces aquí nuestra respuesta correcta era la primera. La A. Listo. Uno más. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ya, maestra, yo le ayudo. Gracias. Situación 5. La maestra Rosa comunica el propósito de la sesión a sus niños y niñas de sexto grado de primaria. Hoy vamos a planificar la elaboración de nuestro álbum. Seleccionaremos el tema, el destinatario y las fuentes de consulta que utilizaremos. Sus estudiantes están muy motivados en la tarea, pues es evidente que aceptaron el desafío. Luego Rosa les formula las siguientes interrogantes. ¿Alguna vez han coleccionado figuritas de un álbum? ¿Qué tipo de álbum han coleccionado? ¿Para qué les ha servido? ¿Creen que el álbum podría ayudarnos a aprender? ¿Por qué? Asumiendo el enfoque por competencias, es evidente que A. La maestra ha diagnosticado los saberes previos para formular actividades de alta demanda cognitiva. Actividades de alta demanda cognitiva. A ¿Qué ver, pasó? continúa, Gabriela, por favor. No sale, maestra, la... Ya. Ahí está. Ya. B. Rosa está indagando en los saberes previos de sus estudiantes para promover aprendizajes significativos, promoviendo constantemente motivación intrínseca. C. La maestra Rosa está promoviendo la interacción social para asumir nuevos retos y desafíos. D. La maestra Rosa está retando y desafiando a los estudiantes para generar motivación intrínseca. Perfecto. Muchas gracias. A ver aquí. En el marco de esta situación, ¿sí? ¿Cuál o cuáles, bajo ningún concepto, serían las respuestas? la A y la C. Ya. ¿Por qué no sería la A?
¿Por qué no sería la A? Profesora, creo que sí es la A. Porque ¿Aló? es la A porque está, ¿cómo se llama la maestra con los saberes previos por las preguntas que hace? ¿Alguna vez han coleccionado figuritas de un álbum? ¿Qué tipo de álbum han coleccionado? Sí, pero ahí dice para formular actividades de alta demanda cognitiva. Perdón, colegas. ¿La A sería o no sería? No, No. Para mí no. no, 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 definitivamente la A no no, sería. no. Listo. ¿Qué otra no sería? La C. La C. La C. Ajá. Promover interacción social. Ya. Sí, pues no guardaría mucha relación con lo que están trabajando, ¿no? Y nos queda la B y la D. Es la B. La B, maestra. La B, La ¿La B B. qué? La B no La La sería o B. la B. B sí No, la sería? B es, maestra. Ah, Sí la es. B es. Correcta. A ver, Es la B. vamos a ver qué nos dicen aquí. Incluso está indagando en los saberes de sus estudiantes ¿Qué para nos dice promover el fundamento? Que Rosa está indagando en los saberes previos de sus estudiantes para promover aprendizajes significativos, promoviendo constantemente motivación intrínseca. Fundamento, indagar en experiencias previas, vincular con intereses personales y motivar con propósito son acciones clave del enfoque por competencias, que prioriza aprendizajes relevantes y contextualizados. Excelente. Entonces nos dicen aquí que como ella les ha estado preguntando, pues, y cuándo, y si han hecho un álbum, y cómo lo han hecho, y para qué lo han hecho, ella ha estado indagando los saberes previos. Bien, colegas, nos quedamos aquí hasta nuestra siguiente clase. Espero que la clase haya sido de su agrado. Jonathan. Hola, Jonathan. Gracias, maestro, estuvo bonito. Muchas Muchas gracias. gracias también a ustedes.